a la revisión técnica, a la descripción de los detalles técnicos del vocabulario para la representación de datos relacionados con el empleo público en ciudades. Eh, en primer lugar, podemos observar aquí un diagrama completo de este vocabulario, en el que podemos observar en el centro 4 clases principales que tienen que ver con la oferta de empleo público, con las convocatorias de empleo público, con el concepto muy específico de las plazas por turno, que en ocasiones se producen, y finalmente con lo que tiene que ver con la publicación de estas convocatorias u ofertas en los boletines oficiales. Asimismo, veremos que existen una serie de conceptos SCOS, de listas de códigos, que normalmente son utilizadas para especificar detalles que son muy normalizados, como por ejemplo la modalidad, escala, grupos profesionales o el tipo de empleado público al que se refiere una determinada convocatoria. Vamos a ir analizando cada una de estas clases en detalle con el objetivo de poder describir claramente las principales decisiones de diseño que se han realizado en el contexto de este proyecto. De este vocabulario. Como ya hemos visto, las clases principales, por así decirlo, son las de oferta de empleo público, convocatoria de empleo público y el boletín oficial, que es el lugar donde se publican estas convocatorias u ofertas. Como podemos ver, tendremos distintos tipos de plazas que pueden relacionarse entre las convocatorias de empleo público y las ofertas de empleo público, y para cada uno de ellos tendremos una serie de atributos que se describirán a continuación. Comenzamos con la oferta de empleo público. Una oferta de empleo público, por ejemplo, es la que tenemos identificada en este lugar con este identificador, la oferta de empleo público del año 2020, que en este caso, por ejemplo, se refiere a la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Majadahonda para el año 2020. Se encuentra abierta, es decir, su estado de plazo es abierto, con fecha de aprobación 14 de octubre del 2020, y tiene una serie de plazas asociadas. En este caso solamente hemos identificado una, pero habrá muchas otras, que en este caso pues, se centra en la convocatoria de empleo público de los técnicos de Administración General. Podría haber muchas otras, como hemos comentado anteriormente. Asimismo, pues, se ofrece una autonomía a provincia y municipio de acuerdo con el vocabulario para la representación de territorios, que forma parte también de este catálogo de vocabularios que estamos utilizando en el contexto de ciudades abiertas. Finalmente, esta oferta de empleo público se publica en un boletín oficial, concretamente en el BOE con estas características, ¿no? BOEA 2020-283, que es el identificador correspondiente al lugar donde se ha publicado esta oferta de empleo público. Esto es lo que se refiere a la oferta de empleo público. Ya hemos visto que estamos utilizando información sobre territorios, provincias, comunidades autónomas, municipios. Esta información está generada de acuerdo con la información o con el vocabulario para la representación de territorios y de organizaciones administrativas dentro de España, y concretamente aquí vemos algunos de los ejemplos que se tienen para la representación pues, de aspectos como la Comunidad Autónoma de Madrid, el municipio de Majadahonda o la provincia de Madrid. Con respecto a la convocatoria de empleo, el segundo gran concepto, la segunda gran clase de este vocabulario, lo que tenemos en este caso es una gran cantidad de información relacionada con no solamente el identificador, descripción y título, como hemos visto anteriormente, sino además con otros aspectos relacionados con la fecha de resolución, el estado de plazo, los plazos, número de plazas convocadas para cada una de las convocatorias, observaciones, si existe una lista de espera extraordinaria, etc. Todos estos atributos han sido discutidos, han sido analizados, teniendo en cuenta cómo se publican las ofertas de empleo público, y en concreto en este caso las convocatorias de empleo público, y se han tenido en cuenta todos esos aspectos para poder ofrecer toda la información que normalmente se ofrece en este contexto. Aquí tenemos un ejemplo completo de las plazas de técnico de Administración General, funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Majadahonda, en Madrid, por el sistema de oposición, en el acceso por turno libre. Concretamente, esta es la URI que hemos decidido, es una URI de ejemplo, que es una convocatoria de empleo público, que tiene un identificador, que tiene la descripción que hemos comentado anteriormente,
y que tiene todos estos atributos del estado de plazo que es abierto, fecha de aprobación, resolución y publicación en el BOE, número de plazas convocadas, 3, no tiene lista de espera extraordinaria y mucha otra información que ha sido identificada con el objetivo pues, de poder determinar o poder ofrecer toda la información enlazada que es relevante. Por ejemplo, a la hora de determinar dónde se ha publicado, podemos ver que se ha publicado en 3 lugares distintos, 2 veces en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y uno en el Boletín Oficial del Estado. Finalmente, en esta convocatoria de empleo público también tenemos los grupos profesionales, el tipo de empleado público del que se trata, en este caso el funcionario, el grupo profesional es el A1, la escala correspondiente, en este caso es la escala técnica, y finalmente la modalidad, que es la modalidad de oposición. No solo tenemos estas convocatorias de empleo público, sino que en ocasiones tenemos pues eso, las plazas por turno, ¿no? El turno de plaza, si es un turno libre o no, como hemos comentado anteriormente. En este caso, lo que estamos especificando es que para el caso anterior, lo que tenemos es 3 plazas por turno, donde el turno de la plaza es del turno libre. Finalmente, con respecto a la información del boletín oficial, seguimos algunas de las recomendaciones que se utilizan dentro del contexto de la European Legislation Identifiers, de un vocabulario muy específico para la identificación de documentos legislativos, concretamente, por ejemplo, para la documentación relacionada con el BOE. En este caso tenemos aquí pues, la representación del BOE correspondiente, que se relaciona con lo que habíamos identificado anteriormente y que tiene pues, un identificador, nombre, fecha de publicación, etc. Dicho esto, una vez tenemos este vocabulario, pasamos a una modelización de este vocabulario de la ontología en tablas. Esto nos permite generar un API REST, que pueda ser o pueda facilitar el consumo de estos datos por aplicaciones que no quieran utilizar, por ejemplo, SparkQL. Por tanto, de los datos de empleo, obtenemos los datos anotados con el vocabulario de empleo. Asimismo, tenemos un esquema de una base de datos que puede ser utilizada directamente para representar estos datos de una manera relacional, partiendo del modelo del vocabulario, y esta información junto con el esquema de la base de datos, con los datos anotados con el vocabulario de empleo, nos permite generar la API REST a la que hacíamos referencia. Concretamente, en este caso, tenemos el conjunto de tablas que se muestran a continuación. Por un lado tenemos la oferta pública de empleo, por otro lado tenemos las convocatorias públicas de empleo y por otro lado tenemos el concepto de boletín oficial. Finalmente también tenemos el de plaza por turno. Y tenemos 2 tablas que nos permiten expresar las relaciones M a N que pueden existir entre los distintos conceptos que tenemos aquí. Para cada una de estas tablas y para cada uno de los atributos se describe en la documentación adicional del vocabulario cuál es el tipo recomendado en el caso de que se desee implantar en un modelo de base de datos relacional. Se proporciona un ejemplo, se da una descripción y además se proporciona la URL del término correspondiente para que pueda ser revisada y pueda ser entendida con mayor facilidad. Finalmente, como documentación adicional, ¿dónde se puede encontrar la información de este vocabulario? En la web de arriba, en la URL inicial, lo que vemos es la información en HTML del vocabulario de empleo. También tenemos el repositorio en GitHub que pertenece a la organización Ciudades Abiertas, a la organización del proyecto Ciudades Abiertas, donde se desarrolla este vocabulario y donde se realizará el mantenimiento correspondiente en caso de recibir issues. También se proporcionan 2 referencias adicionales, 2 URLs adicionales con los requisitos que se han recopilado y que han originado este vocabulario y que han sido fundamentales para la toma de decisiones en el vocabulario, así como el glosario de términos utilizado dentro del vocabulario. Con esto terminamos este tercer módulo del webinar, representación de datos abiertos utilizando el vocabulario relacionado con el empleo público y terminamos de esta manera el webinar. Esperamos que haya sido de interés y muchas gracias.